En el invierno de 1987, un camión escolar que llevaba a 12 estudiantes pasó de largo su última parada y desapareció. Ni marcas de neumáticos, ni llamadas de auxilio. Solo silencio. 37 años después, durante la remodelación de una casa abandonada, se descubre un compartimento oculto en la pared. Adentro, la mochila de uno de los estudiantes, perfectamente conservada. Pero es lo que había dentro de esa mochila lo que reabre el caso y revela una verdad más perturbadora de lo que nadie imaginó. Antes de comenzar, suscríbete a Archivo X México si te apasionan los misterios sin resolver, los descubrimientos escalofriantes y los thrillers psicológicos que se desentrañan capa por capa. 4 de marzo de 2024. Ubicación: Valle de los Pinos, Estado de México. Todo comenzó con el golpe de un martillo. El polvo voló del panel de yeso cuando Elías Garza arrancó la última tabla reseca. Había pasado casi toda la mañana, destrozando las paredes de la vieja casa, una propiedad abandonada a las afueras del pueblo, destinada a convertirse en una cabaña de renta. Llevaba 2 horas de retraso. Su camisa estaba empapada en sudor cuando la pared finalmente cedió. Detrás no había tuberías, no había aislamiento térmico. Era un compartimento oculto, y adentro había algo rojo. Elías dudó, limpiándose el sudor de la frente. Metió la mano. Sus dedos rozaron un plástico agrietado. Lo sacó lentamente. Era una mochila roja, descolorida, con un parche bordado que decía: propiedad de Benjamín Cruz, Escuela Primaria Valle de los Pinos. Elías se quedó helado. Ese nombre no se había pronunciado en voz alta en décadas. No desde aquella helada mañana de enero de 1987, cuando el camión escolar número 37 desapareció de su ruta rural, llevándose a 12 niños y a su chofer. Se quedó mirando la mochila como si fuera a moverse. Luego, incapaz de contenerse, abrió el cierre. Adentro había 2 cosas. Un fajo de fotografías instantáneas sueltas, algunas borrosas, otras demasiado oscuras para distinguir algo, pero otras mostraban claramente a los niños en el pasillo del autobús, algunos mirando directamente a la lente. Y un casete de audio, etiquetado con tinta azul. Parada número 13, reprodúceme. 12 de enero de 1987. Ubicación: Valle de los Pinos, Estado de México. La mañana comenzó como cualquier otra mañana cruda de invierno en la sierra. Un frío que calaba hasta los huesos, un cielo gris y demasiado silencio. El autobús número 37 salió del estacionamiento del distrito escolar a las 6:15 de la mañana. Su motor gruñía como una bestia vieja obligada a despertar. El chófer, Arturo Bernal, de 58 años, había recorrido la misma ruta rural durante casi 2 décadas. No hablaba mucho, no lo necesitaba. Él manejaba, fumaba y hacía sus 12 paradas, siempre en el mismo orden, siempre con la misma sombría puntualidad. 12 niños, de entre 9 y 13 años, subieron a bordo ese día. No hubo advertencias, no hubo amenazas, no hubo mal clima, solo una mañana fría y despejada, y un tanque de diésel a la mitad. La última persona en ver el autobús fue un campesino llamado Don Gualberto Ríos. Él saludó con la mano cuando el vehículo pasó por su terreno a las 6:47 de la mañana,
dirigiéndose al oeste por el Camino Viejo, un tramo de pavimento agrietado que serpenteaba entre campos, bosques y dos graneros abandonados. Lo recordaba bien porque siempre veía pasar el camión frente a su silo antes del amanecer. Siempre saludaba. Arturo nunca le devolvía el saludo. Esa mañana, el saludo de don Gualberto volvió a quedar sin respuesta. Pero lo que él no sabía, lo que nadie sabría durante 37 años, era que el autobús número 37 nunca llegó a la escuela. A las 7:08 de la mañana, cuando comenzó el pase de lista, el maestro de grupo notó 5 ausencias. Para las 7:35 ya eran 12. A las 8:10, el director intentó llamar a la casa de Arturo. Nadie contestó. A las 8:44, la secretaria de la escuela se comunicó con la oficina de transporte. Confirmaron que el autobús había salido, pero para entonces nadie podía comunicarse con él. A las 9:10 de la mañana enviaron 2 patrullas a recorrer la ruta. Nunca encontraron el camión. Los padres se reunieron en la escuela primaria Valle de los Pinos, abrigados con sus chamarras de invierno. La confusión pronto se convirtió en terror. La niebla comenzó a espesar y una fina capa de escarcha cubrió el suelo. Los oficiales peinaron los caminos, las zanjas, los bosques. Nada, ni marcas de llantas, ni ramas rotas, ni señales de impacto. Fue como si el autobús simplemente hubiera desaparecido de la faz de la tierra. De vuelta al presente, 5 de marzo de 2024. La agente de investigación Camila Huerta estaba de pie en la sala de juntas de la Fiscalía General de Justicia, mirando una fila de expedientes amarillentos esparcidos sobre la mesa como un mosaico macabro. Camila habló casi para sí misma. La mochila de Benjamín Cruz, sellada dentro de la pared de una casa a 50 kilómetros fuera de la ruta. ¿Cómo diablos llegó ahí? Las paredes estaban tapizadas con fotos, retratos escolares envejecidos. 12 niños, todos sonriendo, todos desaparecidos. El caso había atormentado al pueblo, y especialmente a su padre, el comandante Alonso Huerta, quien había liderado la investigación hasta su retiro en 2005. Él murió 4 años después, sin saber nunca qué les pasó a esos niños. Camila tenía 10 años en 1987. Uno de los niños desaparecidos, Raúl Soto, había estado en su clase de catecismo. Recordaba sus lentes chuecos y como siempre le pasaba notitas con figuras de palitos dibujadas. Todavía guardaba una de ellas, escondida dentro de una vieja Biblia. La evidencia de la casa abandonada descansaba ahora sobre la mesa, asegurada en bolsas transparentes. Las fotografías, el casete y esa mochila roja con el cierre roto. La oficial Marisol Domínguez entró a la sala. El laboratorio está trabajando en las huellas, pero la bolsa está en sorprendentemente buen estado. Quien sea que la haya sellado detrás de esa pared, quería que se conservara. Camila la miró fijamente. ¿Y qué hay de la cinta? Marisol dudó un segundo. Tuvimos que buscar una casetera que funcionara. Uno de los técnicos tenía una en su garaje. Ya digitalizó el audio. Marisol tocó la pantalla de su tableta y abrió el archivo. Camila se inclinó hacia adelante mientras comenzaba la grabación llena de estática. Primero se escuchó la voz de un niño, baja, nerviosa, tal vez de 11 o 12 años. Soy Ben.
Si alguien encuentra esto, espero que sea alguien bueno. El autobús no se detuvo. Pasamos mi casa. La parada número 13. El niño tomó aire con dificultad. Dijo que íbamos a la casa, pero no creo que esto sea una excursión. Hubo una pausa. Solo se escuchaba una respiración agitada. Por favor, no dejen que mi mamá piense que me escapé. La cinta se cortó. Camila se recargó en la silla, con el corazón latiendo a 1000 por hora. El chofer no se saltó la parada por error. La omitió intencionalmente. Camila sacó su pizarra de investigación. Uno por uno, colocó imanes debajo de los nombres de los niños. Benjamín Cruz, 11 años, mochila encontrada. Raúl Soto, 10 años. Tasha, 9. Marcos, 12. Ximena, 13. Tomás, 12. Emilia, 9. Valeria, 10. Diego, 11. Mateo, 10. Lucía, 12. Carlos, 11. Los 12 habían desaparecido sin dejar rastro. A la mayoría nunca se les volvió a ver. Ni cuerpos, ni camión. Solo un pueblo vaciado por el dolor. Hasta ahora. En la esquina de la bolsa de evidencia había un objeto más. Un sobre metido en el bolsillo exterior de la mochila. En la parte de atrás tenía dibujado a mano el número 13. Adentro había 6 fotografías. Todas mostraban lo mismo. El interior del camión, tomado desde la parte trasera, donde estaría la salida de emergencia. El pasillo, los asientos, los niños. En la primera foto, los niños se reían. En la última, todos miraban hacia el frente, con las manos en el regazo, observando algo fuera de cuadro. No había ningún chofer a la vista. Solo una figura de pie en la parte delantera del autobús. Borrosa, demasiado oscura para distinguir un rostro. Pero no era Arturo Bernal. 6 de marzo de 2024. Ubicación: Valle de los Pinos, Estado de México. La casa abandonada estaba al final de un camino de terracería, escondida detrás de un granero derrumbado y un matorral de encinos sin hojas. Oficialmente estaba registrada como la parcela 41B en el registro público de la propiedad. Deshabitada desde mediados de los 90 y comprada recientemente por un inversionista de la Ciudad de México que planeaba convertirla en cabaña de descanso. Pero ahora era la escena de un crimen. La agente Camila Huerta estaba de pie en el porche con la chamarra cerrada hasta la barbilla, mientras el viento helado le golpeaba las mejillas. La casa era más vieja de lo que parecía en las fotos del registro. Madera podrida, escalones deshechos, una ventana tapiada. Una estructura a la que ningún niño debió haber sido llevado jamás. La oficial Marisol se paró a su lado. Este lugar me da escalofríos. Es como salir de una fotografía que no recuerdas haber tomado. ¿Ya terminó el equipo pericial de revisar el hueco? Camila asintió. Acaban de terminar. No hay nada más en las paredes. Solo nidos de ratones y el esqueleto de un pájaro. Pero el compartimento fue sellado con tornillos nuevos. El panel de yeso era más reciente que el resto de la habitación. Alguien lo volvió a abrir. Marisol miró la pared. Seguramente después de los 90, a juzgar por la corrosión de los tornillos. Tal vez a principios de los 2000. Camila pasó por debajo de la cinta amarilla y entró. El olor la golpeó primero. Polvo, podredumbre y algo vagamente químico.
La habitación donde encontraron la mochila estaba vacía, excepto por una cosa: un dibujo infantil en crayón descolorido pegado torpemente en la pared opuesta. Camila se acercó, entrecerrando los ojos. El dibujo mostraba un camión escolar en un camino de tierra. Detrás, una casa de techo rojo con 3 ventanas. En el patio había niños con rostros en blanco, todos dibujados en fila. El cielo estaba lleno de espirales negras, y en la esquina superior había algo más. Una figura de palitos, alta, sola, sin ojos, solo una palabra escrita a su lado. Él. En 1987, Benjamín Cruz había sido descrito como un niño callado, de buenas calificaciones y educado. Su madre trabajaba en Correos de México. Su padre había sido un pastor evangélico local, fallecido en un accidente automovilístico 2 años antes. La desaparición de Benjamín casi había destruido a su madre, y ahora su dibujo estaba aquí. Marisol tomó una foto del dibujo con su cámara. ¿Crees que sea de él? Camila asintió lentamente. Coincide con el estilo de su carpeta escolar. Vi uno de sus dibujos en la caja del archivo anoche. Marisol se agachó junto a la pared. Mira esto. Señaló unos contornos tenues detrás de la unión del panel de yeso. Alguien pintó sobre algo. El contorno parece de huellas de manos. Consigue una lámpara de luz ultravioleta aquí. Mientras los peritos continuaban la búsqueda, Camila condujo hasta el archivo histórico municipal, donde viejos expedientes, recortes de periódicos y registros policiales vivían en el caos. Necesitaba saber más sobre esa casa. Encontró un libro de registros que databa de 1962. La parcela 41B había pertenecido a la familia Reynoso, campesinos convertidos en arrendadores. La casa había sido rentada muchas veces, la última oficialmente en 1992 por un hombre llamado Hugo Vargas, sin empleo registrado. Se mudó en 1995 sin dejar dirección. Pero la atención de Camila fue atraída por una nota al pie, garabateada con lápiz en el margen. 1987, reporte de actividad sospechosa cerca del granero. Se encontró una fogata. Los vecinos afirmaron escuchar gritos. No se tomó ninguna acción. El comandante A. Huerta fue notificado. Su padre. Él nunca le había contado eso. De vuelta en la fiscalía, Camila esparció el contenido de la caja de evidencia 87-13 sobre su escritorio. La investigación original había sido apresurada. Sin testigos, sin camión. La Procuraduría General de la República había intervenido durante unas semanas y luego se retiró tras determinar que no había indicios de que los niños hubieran sido llevados a otro estado. 12 niños, un chofer, todos desaparecidos en una mañana. Volvió a hojear las entrevistas. Padres, maestros, compañeros de clase. En medio de la pila había algo que nunca había notado antes. Una libreta de espiral. Adentro había páginas de entrevistas que la psicóloga de la escuela había realizado con cada uno de los estudiantes desaparecidos. Evaluaciones de rutina del mes anterior. Una entrada la dejó helada. Benjamín Cruz, 12 de diciembre de 1986. Dijo algo extraño durante la sesión. Cuando le pregunté sobre su materia favorita, respondió que no le gustaban las matemáticas.
Dijo que le gustaban más los jueves, que esos días iban a la Casa Roja. La psicóloga había anotado su respuesta. Le pregunté a qué se refería. Se quedó callado y luego dijo que era su parada especial, pero que no debían contarlo. Esa noche, Camila se quedó despierta en su departamento. El sonido de sirenas lejanas zumbaba bajo su ventana. No podía dejar de pensar en ello. La parada número 13. La Casa Roja. El chofer desaparecido. Y algo más. Sacó un sobremanila del piso. Una colección de fotos de la escena del crimen tomadas de la mochila. En una de las instantáneas vio un detalle que no había notado antes. En el fondo, apenas visible más allá de la última fila de asientos, alguien había dibujado una espiral en la ventana del camión. Marcador negro, anillos superpuestos y desordenados, exactamente como los del cielo de crayón de Benjamín. A la mañana siguiente, Camila condujo hasta la escuela primaria Valle de los Pinos. La escuela seguía funcionando, aunque los edificios de los años 80 habían sido reemplazados hace mucho. Le pidió a la secretaria los anuarios archivados. Busco cualquier cosa de 1986 o del 87. La mujer asintió. Tenemos algunos en el ala de almacenamiento. Tenga cuidado con ellos. Algunas páginas están pegadas por la humedad. Camila pasó más de una hora hojeando páginas. Entonces encontró lo que necesitaba. La sección de choferes de autobuses escolares. Cada año, el anuario enumeraba al personal de transporte. 1986. Arturo Bernal. 85. Arturo Bernal. 84. Arturo Bernal. 83. Foto faltante. 82. Foto faltante. Nada importante. Hasta que pasó a la página de vida estudiantil de 1986. Una foto casual de la cafetería. En el fondo, en una de las mesas de atrás, estaban sentados varios de los niños que desaparecerían. Y junto a ellos, había un hombre con una chamarra gris. No era un maestro. No era Arturo, pero sostenía un llavero de un camión escolar. 7 de marzo de 2024. Camila miró la foto descolorida del anuario como si fuera a moverse si esperaba lo suficiente. El hombre no era el foco de la imagen, solo ruido de fondo, pero su presencia era inconfundible. Finales de los 30, tal vez principios de los 40, encorvado en el extremo de la mesa. Mandíbula cuadrada, nariz larga, cabello ralo peinado hacia atrás. No estaba sonriendo. Su mirada estaba fija en los niños. Tenía las manos cruzadas frente a él. En uno de sus dedos llevaba un grueso anillo de plata grabado con una espiral negra. No tenía nombre en el pie de foto. No era del personal docente. Y definitivamente no era Arturo Bernal. Pasó la página, esperando encontrar otro ángulo. Nada. Quienquiera que fuera, se había escabullido por las grietas del sistema. Camila levantó el anuario frente a la cámara de su teléfono. Listo. Necesito que escaneen y mejoren esto. Enfóquense en el sujeto de la foto de la cafetería. La voz de Marisol sonó por el altavoz. Copiado. ¿Quieres que lo pase por reconocimiento facial? Camila respondió de inmediato. Hazlo. Colgó, con el corazón latiendo con fuerza. Habían pasado 37 años. Si este hombre había conducido ese autobús o había tenido acceso a él,
Si él era a quien Benjamín se refería en la cinta, entonces había evadido las sospechas durante décadas. Y peor aún, podría haber usado ese tiempo para seguir haciéndolo. La siguiente pista provino de un lugar poco probable: el encierro de camiones escolares de Valle de los Pinos. Camila pasó por ahí a última hora de la tarde, con la esperanza de hablar con algún empleado antiguo. El gerente del lugar, un hombre de cabello blanco llamado Don Clemente, había trabajado allí desde 1980. Ella le mostró la foto de la cafetería. Él entrecerró los ojos y se inclinó. «Ese no es Arturo. Te lo puedo asegurar ahora mismo». Camila lo miró fijamente. «¿Lo reconoce?» Clemente se frotó la barbilla sin afeitar. «No me viene ningún nombre a la mente, pero ese anillo... Sí, recuerdo esa maldita espiral. Me daba escalofríos». Camila dio un paso al frente. «¿Lo vio aquí?» Clemente asintió. «Un par de veces en el 86. Vino con uno de los de mantenimiento. Dijo que estaba ayudando a instalar un segundo radio de respaldo en el camión 37. Fue raro, porque nunca habíamos tenido dos radios en uno de esos viejos Ford. Dijo que era una petición del distrito». Camila parpadeó, sorprendida. «No hay registro de eso en las bitácoras de transporte». Clemente murmuró con desdén. «No me sorprende. En aquel entonces teníamos un supervisor, Lázaro Herrera. Se jubiló en el 89. Él autorizaba cosas que no siempre tenían sentido». Camila sacó su libreta. «¿Tiene una foto de él?» Clemente señaló una pared llena de retratos enmarcados de empleados. Segunda fila, marco del medio. Una placa polvorienta decía: «Lázaro Herrera, Supervisor de Transporte, 1974 a 1989. A Camila se le heló la sangre. Era el mismo hombre de la foto de la cafetería del anuario, solo que ahora vestía traje, sonreía levemente y seguía usando ese anillo de espiral. De vuelta en la fiscalía, el software de reconocimiento facial lo confirmó. Lázaro Herrera, fallecido desde 2004 por un ataque al corazón a los 63 años, lo que lo hacía imposible de interrogar, pero no imposible de investigar. Marisol regresó con su expediente laboral. Camila lo hojeó rápidamente. Historial de empleo, registros sindicales, formularios de impuestos. Entonces encontró algo enterrado en la parte de atrás. Una nota disciplinaria de 1981, firmada por un exdirector de la escuela. Preocupaciones planteadas sobre el señor Herrera permitiendo el ingreso de individuos no autorizados en propiedad del distrito fuera del horario laboral. El incidente involucró el movimiento de un camión escolar, sin aviso de despacho. Afirmó que era una prueba mecánica. No se registró seguimiento. Camila circuló la frase «individuos no autorizados». Se recargó en su silla, con los ojos escaneando la nueva pizarra del caso que había comenzado. Las fotos, la línea de tiempo, los dibujos, la palabra él, garabateada junto a la figura de palitos en el dibujo de Benjamín. Fuera lo que fuera esto, no se trataba solo de un chofer rebelde. Era algo sistémico, coordinado. Más tarde esa noche, visitó la casa de la familia Cruz. La madre de Benjamín, doña Miriam Cruz, todavía vivía en la misma casa de ladrillo rojo en la calle de los Pinos.
Su cabello ahora era plateado, recogido en un chongo apretado, pero sus ojos seguían siendo agudos. Cuando Camila llamó a la puerta, ella abrió como si la estuviera esperando. «Me enteré», dijo suavemente, «sobre la mochila». Camila asintió con respeto. «Espero poder hablar con usted sobre Benjamín. Cualquier cosa que recuerde de antes de que el camión desapareciera». Miriam dudó un momento. Luego se hizo a un lado. El interior de la sala estaba intacto por el tiempo. Fotos familiares enmarcadas, cojines del sofá cubiertos de plástico y un leve olor a limpiador de pino y té de manzanilla. Camila se sentó mientras Miriam servía 2 tazas y regresaba. «Él era muy callado», dijo Miriam. «Siempre estaba dibujando. Le gustaban los animales. Extrañaba terriblemente a su padre». Hizo una pausa, con los ojos llorosos. «Y a veces decía cosas extrañas». Camila sacó su libreta. «¿Cómo qué?» Miriam suspiró. «Que no le gustaban los jueves». Camila se quedó inmóvil. «Decía que los jueves le dolía el estómago», continuó Miriam. «Pensé que era por la escuela. Le dije que tratara de no preocuparse, pero empezó a fingir que estaba enfermo todos los jueves por la mañana. Decía que si no se subía al camión, estaría a salvo». Camila preguntó en voz baja. «¿Alguna vez le dijo por qué?» Miriam bajó la mirada hacia sus manos. «Una vez me dijo, porque el hombre del anillo va a manejar». A Camila se le cortó la respiración. Miriam susurró con voz quebrada. «Pensé que estaba imaginando cosas, que era algún sueño que había tenido. Pero luego…» Alcanzó una pequeña caja de recuerdos en la mesa de centro. Adentro había un dibujo, otra pieza hecha con crayones. Esta mostraba un camión sobre un puente. Debajo, agua llena de rostros. Y en el asiento del chofer, una figura de palitos, con una espiral negra y un anillo. De regreso en la fiscalía, un técnico la recibió en la puerta. «Vas a querer ver esto», le dijo. Habían mejorado las fotografías instantáneas recuperadas de la mochila de Benjamín. Ajustaron la exposición, aplicaron filtros, limpiaron el grano. Una imagen había destacado. Mostraba el pasillo del autobús, los estudiantes sentados rígidamente. En el espejo retrovisor, sobre el parabrisas, se captó una fracción del rostro del chófer. Camila se inclinó de cerca. Su mano agarraba el volante. En el dedo anular llevaba una gruesa banda de plata con una espiral. 8 de marzo de 2024. Ubicación: Valle de los Pinos, Estado de México. La agente Camila Huerta estaba inclinada sobre el mapa topográfico del municipio, con una pluma en la boca y el cansancio acumulado en los hombros. Era casi medianoche. La fiscalía se había vaciado, pero el silencio solo hacía que el misterio gritara más fuerte. Había trazado la ruta original del camión de 1987, con marcador azul. Punto de inicio, 12 paradas, y el tramo final hacia la escuela primaria. Un arco limpio y continuo. Pero ahora añadió una línea roja. El camino que don Gualberto afirmó haber visto tomar al autobús, pasando la parada 12 hacia el bosque. Luego, en verde, marcó la ubicación de la casa abandonada. 50 kilómetros al suroeste, completamente fuera de la carretera. Las líneas no coincidían.
No a menos que el camión se hubiera desviado intencionalmente. Y no a menos que alguien ya conociera los caminos vecinales, rutas que ni siquiera estaban pavimentadas en los años 80. Abrió el mapa topográfico de 1985 y se quedó mirando. Y ahí estaba, una tenue línea punteada, una servidumbre de paso privada a través de viejas tierras de cultivo. Conectaba la parada número 12 directamente con la parcela 41B. No era un camino público. Ya ni siquiera era visible, pero había estado ahí. A la mañana siguiente, Camila se reunió con la oficial Marisol en el borde de ese sendero cubierto de maleza. Una puerta oxidada de alambre de púas bloqueaba la entrada, medio tragada por la hierba salvaje. Marisol revisó su teléfono y murmuró con frustración. No hay señal de GPS. Tampoco hay un nombre actual para este sendero. Simplemente desaparece en los mapas después de 1991. Camila se abrió paso entre la maleza, sus botas crujiendo sobre la hojarasca marchita por la escarcha. A los 10 minutos de caminar, encontraron los restos de viejas huellas de llantas, apenas visibles en la tierra compactada, profundas, de vía estrecha. Una coincidencia exacta para un camión escolar de los años 80. Un poco más adelante, el sendero se abría a un claro circular, rodeado de piedras cubiertas de musgo. En el centro había una plataforma de madera podrida, con las tablas deformadas por el tiempo. Marisol miró a su alrededor con inquietud. ¿Qué diablos es esto? Camila se agachó para recoger algo que asomaba entre las hojas secas. Una placa de metal oxidada en los bordes. La limpió con la manga de su chamarra. Tallada en la superficie había una espiral. No era una decoración, era un símbolo. Y debajo, apenas legible, una frase. El retorno es el despojo. Marisol dio un paso atrás. Eso suena a secta. Camila asintió. Porque lo es. Regresaron a la fiscalía con fotos y medidas. Los peritos irían más tarde a excavar. Por ahora, Camila necesitaba respuestas sobre quién más tenía vínculos con la ruta. Sacó los registros completos de empleados de la Oficina de Transporte de Valle de los Pinos entre 1980 y 1990. Choferes, mecánicos, suplentes, mantenimiento. 5 nombres destacaron. Estaban registrados como temporales, suplentes de guardia. Los 5 tenían registros que se superponían con los turnos de Lázaro Herrera. 3 tenían antecedentes penales por allanamiento, posesión o faltas a la moral. 1 tenía un registro juvenil sellado. Y el 5, Gerardo Delgado, fallecido en 1992 por suicidio. Pero Camila reconoció su nombre. Sacó un viejo reporte de campo y escaneó la escritura en los márgenes. Era una nota secundaria de su padre. Delgado trabajó a corto plazo a finales del 86. Reemplazó a Arturo durante 3 semanas por una cirugía de rodilla. No hay foto en el archivo. Camila se recargó en la silla, con el corazón latiendo con fuerza. 3 semanas. Eso fue antes de la desaparición. Tiempo suficiente para tener acceso. Tiempo suficiente para ganarse la confianza de los niños. Abrió de nuevo las viejas notas de la psicóloga escolar. Y ahí estaba. Otra entrada. Emilia. 3 de enero de 1987. Emilia dice que le gusta el nuevo chofer.
Canta canciones en el camino de tierra y les dice que no le cuenten al señor Arturo sobre la parada secreta. La psicóloga cree que es un juego. No hay mayor preocupación. No era un juego. Era la preparación. Esa tarde entró una llamada de Foto Estudio Memorias, un local de revelado que había sido contratado por los peritos para digitalizar las fotografías instantáneas dañadas. Un técnico había logrado mejorar una doble exposición de la mochila. Mostraba dos imágenes superpuestas, una del pasillo del camión y otra de un viejo pozo. Camila miró fijamente la imagen en su pantalla. En primer plano estaban los rostros de los niños. En el fondo, un pozo construido de piedra con una tapa de madera y una manivela de cadena. Un brillante listón rosa colgaba de uno de los postes. Marisol se acercó a la pantalla. ¿Lo reconoces? Camila asintió lentamente. Hay un viejo pozo como ese en el límite de la propiedad de los Reynoso. Lo clausuraron hace años después de una sequía. Mi papá me llevó allí una vez cuando era niña. Me dijo que me mantuviera alejada de él. Marisol la miró confundida. ¿Por qué? Camila no apartó la vista de la imagen. Su voz bajó a un susurro. Porque ya no era un pozo, era una fosa. Llegaron justo antes del anochecer. El terreno detrás de la casa abandonada era irregular. Los árboles, viejos e imponentes. El viento débil se movía a través de las copas como una respiración. El pozo seguía ahí. Estaba a 50 metros detrás de la casa. Un círculo de piedra, una pesada cubierta de madera cerrada con cadenas, la manivela oxidada y sólida. Pero el listón rosa ya no estaba. Camila rodeó el perímetro con la linterna en la mano. «Por aquí», dijo. En la parte trasera de la tapa del pozo, oculta a simple vista, había una espiral tallada, pequeña, precisa, y a su lado una fecha. 12 de enero de 1987, el día que los niños desaparecieron. Hicieron palanca para abrir la cubierta. Debajo, un pozo descendía hacia la oscuridad. Tendrían que llamar a los peritos de nuevo. Cuerdas, luces, drones. Pero Camila sabía que aquí era donde había comenzado. O tal vez, donde había terminado. Antes de que pudiera darse la vuelta, su bota golpeó algo y lo soltó de la pared interior del pozo. Un pequeño frasco de vidrio atascado detrás de una piedra. Adentro había un trozo de papel de libreta amarillento. Lo sacó con unas pinzas. Su mano estaba firme, pero su corazón no. 12 nombres escritos con la cuidadosa letra de un niño. Los 12 estudiantes desaparecidos. Junto a cada nombre, una espiral dibujada. Excepto por uno. Benjamín Cruz. En lugar de una espiral, había una flecha dibujada a mano, apuntando hacia arriba. 9 de marzo de 2024. Ubicación: Valle de los Pinos, Estado de México. El frasco de vidrio descansaba bajo una lámpara forense, aún cubierto de tierra y humedad del sitio de excavación. Un solo trozo de papel había cambiado todo. El nombre de Benjamín Cruz estaba solo, el único sin una espiral a su lado, solo una flecha apuntando hacia arriba. ¿Un sobreviviente o un fugitivo? La agente Camila Huerta caminaba de un lado a otro en el laboratorio, mientras el equipo pericial catalogaba las muestras de tierra del pozo, detrás de la casa abandonada. El pozo era más profundo de lo esperado.
Más de 12 metros, con agua en el fondo y evidencia de cornisas construidas a la mitad del camino. Pero el gran hallazgo no estaba en el fondo. Estaba incrustado en la pared, a 6 metros de profundidad. Una bandeja de cartón desmoronada, del tipo que usaba el distrito escolar en 1987, todavía envuelta en una bolsa de plástico de una tienda de abarrotes. Adentro había 2 cosas: un sándwich de jamón y queso descompuesto, y debajo un llavero de plástico rosa en forma de unicornio, medio derretido, el tipo de adorno que una niña colgaría en su mochila. La oficial Marisol entró al laboratorio con una carpeta en la mano. Revisé el inventario. Ese llavero estaba registrado como uno de los objetos personales perdidos de Emilia. Su madre lo describió en la declaración original. Dijo que era la cosa favorita de su hija en el mundo. Camila se dio la vuelta, con la boca seca. Ella estaba en ese camión. Marisol asintió. Sin duda. La siguiente pista provino de un lugar que nadie esperaba. Un hospital psiquiátrico a 2 municipios de distancia. Fue Marisol quien encontró el vínculo. Un archivo de ingreso de 1994 de la Clínica Psiquiátrica Los Pinos, una institución privada clausurada en 2001 tras un escándalo de fondos. La paciente había sido encontrada deambulando por un camino rural en Michoacán, descalza y muda, vistiendo ropa de niño que no le quedaba. No dio ningún nombre, pero los médicos la etiquetaron como desconocida 21. Tenía una cicatriz en forma de espiral en el hombro, como si hubiera sido quemada o marcada con hierro. Permaneció institucionalizada hasta que cumplió 18 años, y luego desapareció. Pero su foto de identificación original había sido archivada en los registros digitales del Estado en 2009. Cuando Camila la abrió en la pantalla, sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La chica tenía unos 16 años en la foto. Su cabello se había oscurecido, su rostro había madurado, pero los ojos, la forma de la mandíbula. Era Ximena Díaz, una de los 12. 10 de marzo de 2024. Ubicación: Morelia, Michoacán. La encontraron viviendo bajo un nombre diferente. Maya Ríos, 39 años. Trabajaba en el turno nocturno limpiando edificios de oficinas. Sin antecedentes penales, sin familia registrada. Camila condujo hasta allá sola. Ximena, o Maya, abrió la puerta a medias, con los ojos llenos de desconfianza. Habló con voz plana. ¿Quién es usted? Camila levantó su placa. Mi nombre es agente Camila Huerta. No estoy aquí para lastimarte. Solo quiero preguntar sobre 1987, sobre Valle de los Pinos, sobre el camión. La mujer se estremeció. Fue apenas perceptible, pero estuvo ahí. Su mano apretó la puerta con más fuerza. Yo no hablo de eso. Camila dio un paso al frente. Encontramos una mochila, la de Benjamín Cruz, escondida en la pared de una casa abandonada. Adentro había fotos, dibujos y una lista con los 12 nombres. El tuyo estaba ahí. El rostro de la mujer palideció. Camila continuó. También encontramos un pozo, de 12 metros de profundidad, con cornisas adentro. Tu llavero de unicornio estaba allá abajo. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Ximena, pero no lloró. Solo asintió lentamente y susurró. Pase. El departamento estaba vacío.
sin fotos, sin decoraciones. Un colchón en el piso, un estante con libros gastados. Jimena se sentó en el borde del colchón, jugando nerviosamente con el cordón de su pantalón deportivo. Tenía 12 años, dijo. Se suponía que era un día normal. Subí al camión, pero Arturo no estaba manejando. Era un suplente, un tipo alto, olía a loción barata y a serrín. Llevaba un anillo con un remolino negro. Sonrió todo el viaje. Camila no la interrumpió. Nos dijo que íbamos a un lugar especial, que las clases se habían cancelado y que habíamos sido elegidos para un día diferente. Algunos de los niños estaban nerviosos. Tasha empezó a llorar. Marcos quería bajarse, pero las puertas se bloquearon. Después de la parada 12, dimos vuelta en un camino que nunca había visto. Ximena tragó saliva. Y luego el bosque. Camila preguntó con suavidad: ¿qué pasó en la casa? Ximena miró hacia el frente, con los ojos desenfocados. Nos separaron. No a todos a la vez. Primero se llevaron a Tomás y a Valeria. Les dijeron que eran especiales, que estaban listos. Nunca los volvimos a ver. Luego a Lucía. Luego a Diego. A Camila le tembló la voz. ¿Qué hay de Benjamín? Ximena parpadeó, volviendo a la realidad. Él se escapó. Camila se inclinó hacia adelante. ¿A qué te refieres? Una noche hubo un incendio. Uno de los hombres, Mateo, dejó una puerta sin llave. Ben salió corriendo. Todos lo escuchamos. No gritó, solo corrió. Creo que lo persiguieron, pero él era rápido, y después de eso, nos mantuvieron más encerrados. Sin ventanas, sin luces, solo el cuarto del sótano. Camila sacó una foto impresa del anillo con la espiral. Ximena retrocedió al verla. ¿Sabes quién usaba esto? Ximena asintió. Ese era Lázaro. Era el líder. Los demás lo llamaban Padre Herrera, pero no era un sacerdote. Era el supervisor de transporte de la escuela. La boca de Ximena se torció en una mueca de dolor. Nos decía que era un honor, que fuimos elegidos para ser despojados. No sé qué significaba. Repetía la misma frase una y otra vez. Camila la susurró junto con ella. El retorno es el despojo. Ximena levantó la vista bruscamente. ¿Cómo sabe eso? Porque lo encontramos tallado detrás de la casa. Y encontramos algo más. Le entregó a Ximena una foto impresa de la hoja de libreta. 12 nombres. El de Benjamín marcado con una flecha. Los dedos de Ximena temblaron mientras sostenía el papel. Él hizo esto, dijo. ¿Por qué la flecha? Ximena la miró a los ojos. Porque Ben dijo que no iba a caer con el resto de nosotros. 11 de marzo de 2024. Ubicación: Valle de los Pinos, Estado de México. Al amanecer, el pozo detrás de la casa estaba rodeado con cinta de precaución, reflectores portátiles y un equipo completo de excavación forense. Se había instalado un sistema de poleas, y una buzo forense llamada Carmen Ortiz fue la primera en descender. Lo que encontró no saldría en los periódicos matutinos. A 8 metros de profundidad, justo por encima del nivel del agua, Carmen descubrió un fémur humano atascado entre la pared y una cornisa de tierra compactada. Para cuando llegó al fondo, la cuenta había subido a 4 huesos largos,
costillas parciales y un pequeño zapato descompuesto. Talla de niño. La agente Camila Huerta estaba de pie en el porche de la casa, viendo cómo se colocaban los marcadores de evidencia como si fueran lápidas. Ximena había hablado durante 2 horas seguidas la noche anterior, y no lo había dicho todo. Había cosas que no podía describir, cosas que no quería, pero un detalle se quedó grabado. Había una puerta en el sótano. Ximena había susurrado que no llevaba hacia afuera, llevaba hacia abajo. Lo llamaban el cuarto de la espiral. Así que los peritos regresaron con barras de metal, taladros y un escáner de piso. No tardaron mucho. Detrás de la pared de la caldera, escondida bajo un panel de madera y aislamiento, encontraron una trampilla sellada, atornillada desde arriba. Las bisagras estaban corroídas, pero la madera era sólida. Quien la construyó tenía la intención de que permaneciera cerrada. Hasta ahora. Tomó 2 barras de metal y 30 minutos abrir la puerta. Lo que había debajo era una escalera estrecha, escalones de madera sin barandal. Las paredes habían sido forradas con fieltro negro clavado en su lugar. En el fondo, una sola habitación sin ventanas. Camila bajó primero. Su linterna reveló paredes pintadas con flores rosas descarapeladas, muñecas alineadas en el perímetro, algunas hechas a mano, otras medio derretidas. Un colchón yacía en el centro, podrido y hundido. Y en cada pared, la misma espiral, dibujada con marcador, quemada en la madera, grabada en las tablas del piso. Una espiral por cada niño. Camila contó 12. Los peritos tomaron muestras, fotografiaron todo, guardaron cada artefacto en bolsas como si fuera sagrado. En un gabinete oxidado cerca de la pared del fondo, encontraron una pila de casetes de video, etiquetados a mano. Sesión de despojo 1. Sesión de despojo 2. Prueba de obediencia de Ximena. Tomás y Valeria, previo al despojo. Cinta de introducción del padre Herrera, copia maestra. Camila no podía respirar. La espiral era más que un símbolo. Era un sistema, un ritual, una ideología. Llevaron las cintas a la fiscalía y las encerraron en una sala de evidencia separada. Marisol y 2 técnicos prepararon una estación de visualización. El Estado proporcionó psicólogos de guardia. Todos conocían el protocolo. Pero Camila se sentó sola con una cinta en particular. Cinta de resistencia de Benjamín. Había sido grabada el 11 de enero de 1987, la noche antes de que el camión desapareciera. Presionó reproducir. Al principio, estática. Luego una pantalla negra. Luego una habitación tenuemente iluminada. Benjamín estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, los hombros encorvados, los ojos hinchados. Fuera de cámara, una voz habló. «Diles por qué te niegas a la espiral». Benjamín no levantó la vista. Su voz era baja. «Porque no es real». «¿Qué es real, Benjamín?» «Mi mamá, la escuela, el exterior». La voz del hombre se volvió más fría. «El exterior ya ha sido despojado. Eres el último. Tu nombre sellará el patrón». Benjamín negó con la cabeza. «No puedes obligarme a dibujarla». Silencio. Luego, el sonido de pasos. Una mano entró en el encuadre. Llevaba el anillo.
La misma espiral. La voz regresó, más calmada, más oscura. Entonces mañana serás despojado con los demás. La cinta terminó. Camila se quedó mirando la pantalla en pausa. Su propio reflejo la observaba en el negro del televisor. Benjamín se había resistido y de alguna manera había escapado. El único. Al caer la noche, los restos del pozo habían sido catalogados. 4 conjuntos de huesos distintos. Las primeras estimaciones sugerían que al menos 3 eran niños menores de 13 años. Aún no había identificaciones. Las pruebas de ADN tomarían tiempo. Pero Camila sabía que no eran solo restos. Eran nombres en una lista tachados por una espiral. A las 11:02 de la noche, sonó el teléfono de su oficina. Era Jimena. Su voz sonaba hueca, pero tranquila. «Hay algo que nunca le dije», confesó. «Mentí sobre no ver a Benjamín después de que corrió». Camila se enderezó en su silla. «¿Cuándo lo viste?» «La noche antes de que llegara el camión», dijo Jimena. «Nos llevaron a todos al cuarto de la espiral para lo que llamaban el despojo final. Pero Benjamín...» Él se puso de pie y tenía algo en la mano. Una grabadora de casete. Ximena tomó aire. Le dijo a Herrera que había hecho su propia versión de la espiral, que no se podía romper. Camila preguntó en un susurro: «¿Qué significa eso?» Ximena respondió con la voz temblorosa. Él dijo: «La mía va hacia arriba. 12 de marzo de 2024. Ubicación: Archivo de Evidencias de la Fiscalía, subnivel B». A las 6:14 de la mañana, Camila Huerta estaba de pie dentro de las heladas entrañas de concreto del edificio. Solo 3 personas tenían la llave de ese archivo. Ella era una de ellas. Los estantes se extendían hacia las sombras. Cajas, sobres, polvo. Cada artículo etiquetado con fecha, número de caso y cadena de custodia. Crímenes olvidados hace mucho tiempo. Caminó por el pasillo etiquetado como archivo 80 a 89. Al fondo, los estantes se curvaban ligeramente bajo el peso del dolor olvidado. Encontró el expediente 87-13, la carpeta original de la desaparición del camión 37, registrada por su padre en enero de 1987. La había revisado antes, pero esta vez miró más de cerca. Dentro del registro de evidencias había una lista corta. Un reloj roto perteneciente a Raúl Soto. Una bufanda amarilla de Tasha, un tenis manchado de sangre de Carlos y un casete en blanco etiquetado como «Excursión, reprodúceme». Pero cuando revisó la caja, solo había 3 artículos. El casete no estaba. Revisó el sobre 2 veces. Estaba vacío. Su pulso se aceleró. Abrió el libro de contabilidad del archivo de medios del departamento. Un cuaderno escrito a mano, guardado en los años previos a la era digital. Página tras página de entradas de casetes y cintas de vídeo prestadas por oficiales, devueltas o no. Entonces lo encontró. 22 de enero de 1987. Casete 87 Excursión. Retirado temporalmente por el comandante Huerta. Propósito: revisión de posible confesión infantil. Estado de devolución no registrado. Su padre se había llevado la cinta y nunca la había devuelto. 3 horas después,
Camila estaba sentada en el viejo estudio de su padre, en la planta alta de su casa. La habitación olía a cedro y papel viejo. Las paredes seguían llenas de cajas que su madre nunca desempacó. Abrió todos los cajones. Encontró viejos uniformes, placas, un marco de fotos vacío y una nota doblada que decía: «Déjalo cerrado», sin explicación. Luego abrió la caja fuerte de armas. Adentro, debajo del revólver y las municiones, había una bolsa de lona con cierre, etiquetada con la frase «Personal, no archivar». La abrió lentamente. Adentro había un pequeño casete negro, etiqueta azul, letra familiar. Parada número 13, reprodúceme. Las manos de Camila comenzaron a temblar. Condujo directo al laboratorio. El técnico en turno insertó la cinta en una unidad de digitalización y presionó grabar. El sonido llenó la habitación. Al principio estática, luego una voz, la voz de un niño. «Soy Benjamín Cruz. Mi nombre es Ben. Tengo 11 años. Si esto se está reproduciendo, no logré salir». El técnico se quedó congelado. La voz de Benjamín continuó. «Nos van a llevar a la Casa Roja de nuevo. No vamos a la escuela. Es jueves. El hombre del anillo dijo que estamos listos para el despojo, pero creo que están mintiendo». La voz de Benjamín era firme, aterrorizada, pero valiente. «Si dicen que dibujé la espiral, no es cierto. La mía va hacia arriba. No es un círculo. No te atrapa». Más estática. Luego un susurro. Alguien en el fondo. «Ben, te están llamando». Él no hizo una pausa. «Si alguien escucha esto, revisen debajo del piso en el sótano. Ahí esconden cosas. Y hay otra casa. No la casa abandonada. Una diferente. El lugar real donde tomaron las fotos». Un clic. La cinta terminó. Camila la rebobinó, con la mente dando vueltas. El piso del sótano ya había revelado el cuarto de la espiral, pero no una segunda casa. Sacó los mapas topográficos de nuevo. Comparó los registros de propiedad. Entonces lo encontró. Una parcela comprada por el Ministerio Juvenil Sendero Oculto en 1986. Nunca se desarrolló. Oficialmente clausurada por fallas en el uso de suelo. Pero alguien había construido ahí una estructura privada escondida detrás de un camino maderero sin salida en la sierra, a 27 kilómetros al oeste de la casa abandonada. Un lugar del que los lugareños nunca hablaban. Camila lo circuló en el mapa. No la casa abandonada. Benjamín había dicho el lugar real donde tomaron las fotos. 3 horas más tarde, Camila, la oficial Marisol y una unidad de búsqueda llegaron al camino de grava cubierto de maleza. No había buzón. No había letreros. Solo surcos desgastados por llantas que conducían hacia el silencio empapado de pinos. Siguieron el camino durante casi 1 kilómetro, hasta que se abrió a un pequeño claro. En el centro, un edificio bajo de concreto, parecido a un búnker, medio tragado por la hiedra y la tierra, sin ventanas. Una sola puerta. Parecía un refugio antiaéreo. Un letrero sobre la puerta había sido pintado de negro, pero debajo unas palabras tenues se asomaban. Santuario 13. El aire olía a moho y hierro. La puerta tenía un candado,
pero los peritos lo cortaron con cizallas. Adentro había una rampa descendente, fría, estrecha, bordeada de concreto y ecos. Las linternas parpadearon sobre carritos oxidados, enchufes eléctricos, cables viejos. Luego, el pasillo se abrió a una sala de cámaras. Trípodes, carretes de cinta, reproductores de video, pilas de carpetas etiquetadas. Algunas decían Obediencia de Ximena, otras Tasha, etapa 2, y luego cintas de resistencia de Benjamín, no copiar. Decenas de ellas. Cada centímetro de espacio en la pared estaba cubierto de espirales, algunas dibujadas, otras quemadas, pero una sección había sido limpiada, pintada con aerosol por encima. Camila acercó su linterna. A través de las manchas negras vio un mensaje final escrito a mano con crayón rojo. La mía va hacia arriba. Ven. 12 de marzo de 2024. Noche. Ubicación: Santuario 13, Sierra de Valle de los Pinos. Para cuando los reflectores bañaron el exterior de concreto del Santuario 13, la Fiscalía del Estado había llamado a la Fiscalía General de la República, pero la agente Camila Huerta se quedó bajo tierra. Los niveles inferiores del búnker revelaron 3 habitaciones, una sala de grabación, una bóveda de almacenamiento y una habitación más pequeña a un lado, insonorizada, sin ventanas y pintada de rosa. El piso era de concreto. El aire sabía a moho y arrepentimiento. Un colchón yacía en la esquina, medio podrido y manchado. A lo largo de la pared del fondo había huellas de manos de niños, pequeñas, repetidas, como si alguien hubiera caminado de un lado a otro. Y entre ellas, escrito con lápiz rojo, una frase: La espiral no es el final, es la puerta. Camila dio un paso atrás. No era solo un mensaje, era una instrucción, un sistema de creencias. A estos niños se les había enseñado a ver la espiral como algo divino, algo transformador. Algunos se habían rendido, pero Benjamín se había negado. En la bóveda de evidencia, los peritos comenzaron a catalogar las cintas. Había cientos, apiladas en contenedores etiquetados, atadas con hilo, metidas en cajas de leche. Las más antiguas databan de 1983. No solo niños de Valle de los Pinos, otros pueblos, otros distritos. Cada cinta tenía una tarjeta de índice escrita a mano. La mayoría seguía el mismo formato: nombre del sujeto, edad, fecha de ingreso, progresión de la etapa 1 a la 4, estado de despojo, completo, incompleto o fallido. Docenas estaban marcadas como fallidas. Otras simplemente decían perdidas. Marisol susurró con horror: Dios mío, esto no se trataba solo del camión 37. Esto era a nivel nacional. Camila buscó nombres familiares. Entonces lo encontró. Cruz Benjamín. Edad 11 años. Fecha de ingreso 4 de diciembre de 1986. Estado de despojo incompleto. Última nota: escape durante la purificación final. Recuperación fallida. El sujeto puede tener evidencia. Volteó la tarjeta. En la parte de atrás había una foto. Una imagen de vigilancia en blanco y negro de baja resolución. Mostraba la silueta de un niño corriendo a través de un matorral de pinos por la noche.
el haz de una linterna fallando por centímetros. Esa silueta se quedó grabada en el cerebro de Camila. Benjamín. La Fiscalía General de la República llegó con unidades forenses y servidores portátiles para digitalizar la biblioteca de cintas. Camila entregó la peor parte del trabajo. No necesitaba ver más. Pero algo seguía carcomiéndola. Las palabras de Ximena. Él tenía algo en la mano. Una grabadora. Él dijo, «La mía va hacia arriba». Así que regresó a la cámara principal del archivo. Allí, cerca del fondo, en un estante privado marcado como «No archivar», encontró una caja cerrada, acero pesado, marcada con un solo símbolo, una espiral tachada. Los peritos abrieron el pestillo. Adentro había 7 cintas sin etiqueta, todas de diferentes marcas. Camila tomó la primera y la insertó en el reproductor. Era un video. La pantalla parpadeó. Un niño estaba sentado en una mesa, en una habitación que no coincidía con ninguna de las otras. Paredes limpias, una ventana con luz solar. Benjamín. Miró a la cámara. «Esta es mi habitación. Ellos no saben que estoy grabando. Hice esto porque si no sobrevivo, tal vez alguien lo haga». Se inclinó hacia adelante. «La espiral solo funciona si crees en ella. Eso es lo que dijeron. Pero yo no lo hice. Hice mi propia versión. Es como una escalera. No te atrapa, te eleva». La cámara se tambaleó. Benjamín la levantó. Caminó por la habitación y apuntó hacia el suelo. Tiró de la esquina de una alfombra y reveló algo dibujado con tiza. Una espiral, pero invertida, enrollada hacia afuera en el sentido de las manecillas del reloj, con una flecha en el borde. «La mía va hacia arriba», susurró el niño. «Si la sigues, no te conviertes en uno de ellos». El video se cortó a estática. Luego, un cuadro final. Un dibujo en papel de libreta. 12 figuras de palitos. 11 tenían espirales por cabezas. Una no. Camila se sintió mareada. Benjamín no solo había escapado, había documentado todo. Cintas ocultas, notas, símbolos. No había corrido a ciegas. Había dejado un rastro de migajas. A las 11:52 de la noche, Camila recibió una llamada de la oficial Linares, del equipo pericial que seguía excavando debajo de la casa abandonada. «Creo que encontramos algo grande, más grande que un sótano debajo del sótano», dijo Linares. «Rompimos un parche de tierra blanda. Hay un segundo nivel. Una especie de bodega, tal vez. Pero hay algo allá abajo». Camila preguntó de inmediato. «¿Qué es?» «Estantes, pero no son para comida». Camila condujo hasta allá de inmediato. Para cuando llegó, habían bajado reflectores a través del piso del cuarto de la espiral. Un túnel de 3 metros de profundidad se abría a un espacio parecido a una caverna. Húmedo, frío. Las paredes habían sido talladas con estantes. Cada uno sostenía docenas de marcos de fotos. Camila tomó uno. Era una foto de grupo. Escuela Primaria Valle de los Pinos, 1984. El rostro de cada niño había sido rayado, excepto uno. En cada marco solo quedaba un rostro, un niño diferente cada vez. Se movió hacia la parte trasera de la bodega, donde un pequeño escritorio de madera descansaba bajo una lámpara oxidada.
Sobre él, una caja de fotografías instantáneas. Camila abrió la tapa y se quedó helada. Adentro había fotos de después de 1987. El mismo camión. Diferentes niños. Y en todas, detrás de las filas de niños sonrientes, estaba la misma figura borrosa, usando un anillo de espiral. 13 de marzo de 2024. Ubicación: Valle de los Pinos, Estado de México. Para el amanecer, la bodega debajo del cuarto de la espiral había sido declarada un archivo secundario de víctimas. Una bóveda de almacenamiento no solo para recuerdos, sino para trofeos. Fotos escolares enmarcadas, álbumes de recortes, listones para el cabello, dibujos, calcomanías, incluso dientes infantiles guardados en una lata oxidada de mentas, etiquetada como donaciones de ángeles. Este ya no era solo un caso de secuestro infantil. Era una red de abuso ritualizado construida en torno a un símbolo. La espiral no era solo una marca, era una doctrina. La agente Camila Huerta no durmió. Estaba de pie en el laboratorio de medios de la Fiscalía, rodeada de torres de imágenes digitalizadas y expedientes que ahora se compartían con la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Búsqueda. Más de 31 niños habían sido vinculados preliminarmente a las grabaciones y objetos encontrados en la bodega. Y ese número seguía aumentando. Pero los nombres a los que siempre regresaba eran los 12, los niños del camión 37. Volvió a sacar sus fotos, alineándolas en su escritorio. Estaba segura de que uno de ellos había escapado. Uno había sobrevivido lo suficiente para resistir, pero necesitaba saber cuáles de los otros habían vivido y cuáles se habían convertido en algo más. Se reunió con Ximena Díaz de nuevo más tarde ese día, esta vez en la sala de entrevistas familiares de la Fiscalía. Un psicólogo estaba presente. El café humeaba en una taza intacta sobre la mesa. Ximena se veía agotada, vulnerable, pero lista. Había otro nivel, dijo Camila. Debajo de la casa abandonada, encontramos fotos escolares enmarcadas de otros años, de otros niños, algunos de ellos después de que tu clase desapareció. ¿Recuerdas a alguno de ellos? Ximena tragó saliva. Había otros. Nunca hablaban con nosotros. Siempre estábamos separados. Pero por la noche escuchábamos sonidos. Llantos, a veces tarareos. Una vez creo que escuché una canción de cuna de otro niño. Camila se inclinó hacia adelante. ¿Qué hay de tu grupo? Los 12. Ximena dudó. Ellos tenían favoritos. Emilia, Valeria, Tomás. Desaparecieron primero. ¿Desaparecieron cómo? Dijeron que habían sido despojados, que se habían convertido en parte de la espiral. Nunca los volvimos a ver. La voz de Ximena bajó de tono. Y al resto, empezaron a hacernos pruebas. ¿Cuánto tiempo podíamos sentarnos sin movernos? ¿Cuánto tiempo podíamos pasar sin hablar? Teníamos que escribir espirales, copiarlas una y otra vez. Si dudábamos, no comíamos. Camila apenas podía procesarlo. Pero Benjamín, añadió Ximena, él no seguía las reglas. Dibujaba su espiral al revés. Silbaba en la oscuridad cuando nos decían que guardáramos silencio. ¿Lo castigaban? Ximena apartó la mirada. Lo encerraron en el cuarto de agua. ¿El qué? Era un pozo seco, más profundo que el de afuera.
Dijeron que si quería estar por encima de la espiral, tenía que ir por debajo de ella. Lo dejaron allá abajo toda la noche. El estómago de Camila se revolvió. Después de eso, él cambió. Continuó Isimena. No lloró. Empezó a dibujar mapas en las paredes, lugares que recordaba, donde creía que estaba la casa. Y una noche me susurró algo. ¿Qué te dijo? Me dijo, si desaparezco, sigue la flecha. Camila sacó de su carpeta la lista que Benjamín había escrito, la que encontraron en el frasco de vidrio cerca del pozo exterior. 12 nombres, 11 espirales, una flecha. Benjamín Cruz. No se había marcado a sí mismo como perdido. Había dejado instrucciones. Más tarde esa noche, la oficial Linares llamó desde la casa abandonada de nuevo. Agente Huerta, la necesitamos en el sitio. Querrá ver esto por sí misma. Camila llegó poco después de las 7 de la tarde. En la bodega subterránea, Linares señaló una grieta en la pared este. El equipo había estado siguiendo los patrones de las corrientes de aire. El flujo de aire detrás de la estructura de piedra era demasiado constante para ser una habitación cerrada. Tiraron de la losa hacia atrás. Detrás de ella había un túnel estrecho, tallado a través de tierra y piedra, apenas del ancho de los hombros. Linares apuntó con su linterna. Las paredes están dibujadas, con la misma tiza de antes. Camila entró. El túnel se curvaba casi como una espiral en sí mismo, y después de 5 metros se abría a una cámara final. Pequeña, circular. En la pared del fondo, iluminada por la linterna, estaba la espiral de Benjamín, la que se enrollaba hacia afuera, en el sentido de las manecillas del reloj, con una flecha. Debajo había una sola palabra. Solo. Camila tragó saliva con dificultad. Entonces vio el último artefacto, una libreta envuelta en plástico, metida en una lonchera de metal incrustada en la tierra. En el frente, escrito con lápiz, decía: Libro de Ben, por si no logro salir. De regreso en la fiscalía, abrió la libreta. Página tras página de letra apretada. Algunas tachadas, otras repetidas, algunas apenas legibles. Pero el núcleo estaba claro. Benjamín había documentado todo. Había enumerado nombres, descrito habitaciones, dibujado diagramas del diseño de la casa, el sótano, las cámaras ocultas, los roles de los hombres. Padre Herrera, hermano Delgado, el señor Soto. Camila se congeló. El señor Soto. Ese era el apellido de Raúl Soto, uno de los niños desaparecidos. Pasó las páginas rápidamente. El señor Soto nos vigila cuando el padre Herrera no está. Raúl dice que no son parientes, pero tienen la misma nariz. Camila siguió leyendo. No confío en él. Siempre está ahí los jueves. Y en la última página: si encuentran este libro, díganle a mi mamá que no me rendí. No creí en la espiral. Dibujé la mía. La mía va hacia arriba. Postdata. El señor Soto vive en una casa verde con puerta roja. Su camioneta dice Plomería El Águila. Camila se puso de pie de golpe. Recordaba esa camioneta. Todavía estaba estacionada a 3 cuadras de la comandancia. 14 de marzo de 2024. Ubicación: Valle de los Pinos, Estado de México. Para cuando se obtuvo la orden de cateo,
A las 2:17 de la madrugada, la agente Camila Huerta ya estaba estacionada a 3 casas de distancia de la pequeña vivienda verde, con la puerta principal roja. La misma casa donde la camioneta blanca de servicio de plomería El Águila había sido vista inactiva durante años. La misma casa que, según la libreta de Benjamín, pertenecía a alguien llamado señor Soto. Camila había revisado el expediente de Raúl Soto esa misma noche, solo para estar segura. Raúl tenía 10 años cuando desapareció con el resto de los niños. El nombre de su padre, Gregorio Soto, estaba en la lista, pero ligeramente censurado. Nunca había sido interrogado como persona de interés. Afirmó estar trabajando fuera del estado en el momento de la desaparición. Una coartada nunca confirmada, y a la que nadie le dio seguimiento. Hasta ahora. A las 2:32 de la madrugada, 4 patrullas llegaron en silencio. Una unidad rotulada, 3 vehículos sin marcas. Los oficiales se acercaron a la puerta por ambos lados, con los reflectores apagados y las linternas apuntando hacia abajo. Camila se paró en el centro. Tocó una vez, firme. Una luz se encendió adentro. Pasos, una pausa. Luego, la puerta se abrió. Gregorio Soto se veía mayor que en la foto de su licencia de conducir. Cabello canoso, complexión pesada, una camiseta metida dentro de unos pantalones deportivos. Parpadeó, entrecerrando los ojos. «¿Qué está pasando?» «Señor Soto», dijo Camila, «tenemos una orden para registrar la propiedad». Él empezó a protestar, pero el papel ya estaba frente a su cara. Los oficiales entraron. «Retroceda de la entrada», ordenó uno de ellos. «Mantenga las manos donde podamos verlas». Soto obedeció, pero Camila captó algo en su expresión. No era miedo, no era confusión, era resignación. La casa era modesta, limpia, habitada, hasta que llegaron al sótano. Paredes forradas de madera, una barra en la esquina, un calentador de agua zumbando en un closet trasero y un gabinete cerrado con llave. Los oficiales lo abrieron a la fuerza. Adentro había un anillo, de plata, pesado, desgastado y liso. En el centro, inconfundible, una espiral negra. Camila lo miró fijamente. «Guárdenlo en una bolsa de evidencia». Entonces notó el marco de fotos que descansaba detrás. Lo alcanzó lentamente. Era una fotografía instantánea, sin etiqueta. Un camión escolar. El pasillo vacío, fotografiado desde el asiento trasero. Y de pie en la parte delantera, borroso pero inconfundible, estaba Gregorio Soto. De vuelta arriba, Camila se sentó frente a él en la cocina. La habitación estaba en silencio, excepto por el tic-tac de un pequeño reloj en forma de gato negro. «¿Recuerda a Benjamín Cruz?», preguntó ella. Soto se quedó mirando sus propias manos. «Usted conocía a su madre. Trabajaba a tiempo parcial en la escuela. Usted estuvo ahí la semana que los niños desaparecieron». Silencio. «Usted manejó el camión 37 los jueves». Aún nada. Camila puso el anillo sobre la mesa. Luego la foto. Se inclinó hacia él. «Usted se paró en la parada número 13». Los ojos de Soto temblaron. No fue un sobresalto completo, solo una reacción. Y eso fue suficiente. «Quiero saber qué le pasó a Benjamín». Soto finalmente levantó la vista.
Su voz sonaba hueca. No lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque ya no existe. No de la forma que usted cree. Camila se recargó en la silla, bajando la voz. Dígame qué era el Santuario 13. Dígame qué eran ustedes. Soto exhaló por la nariz. No era una secta, era un filtro. El mundo no protege a los niños, los debilita, les enseña a obedecer. La espiral era nuestra corrección. Asintió hacia el anillo. Era un símbolo, un ciclo. Empieza en el borde, muévete hacia adentro. Quítales las máscaras. Ustedes torturaron niños, dijo Camila con firmeza. Soto sonrió, una sonrisa pequeña y triste. Los liberamos. Algunos no pudieron soportarlo. Pero Benjamín, él era diferente. Él creía que podía deshacernos. Miró directamente a los ojos de Camila. Y por un tiempo, creo que casi lo logra. A las 3:47 de la madrugada, los peritos descubrieron un espacio oculto debajo del garaje de Soto. Adentro, un baúl de metal cerrado con candado. Dentro de ese baúl había cintas de video, un diario y un unicornio de juguete de madera, quemado por un lado. La letra de Benjamín llenaba los márgenes del diario. Camila se sentó en el piso del garaje y hojeó las páginas. Docenas de entradas, planes, rutas, un mapa de Valle de los Pinos con estrellas dibujadas en bolígrafo rojo. Cada ubicación marcada estaba vinculada a algo de las cintas o de la memoria de Jimena. La casa abandonada, el pozo seco, la parcela privada etiquetada como Santuario 13. Y finalmente, el panteón municipal, justo a las afueras del pueblo. Tumba 219. Fila 6. Busca debajo de la espiral. Justo después del amanecer, Camila caminó por ese último tramo de tierra. El panteón estaba húmedo por la escarcha que se derretía. Una niebla abrazaba el pasto. Fila 6. Tumba 219. La lápida era pequeña, agrietada, sin nombre. Solo una espiral grabada en la superficie. Sin fechas. Solo una sola palabra. Retornado. Camila cayó de rodillas, presionó su mano contra la tierra y sintió que estaba hueca. 15 de marzo de 2024. Ubicación: Panteón Municipal de Valle de los Pinos. La tumba no tenía ataúd, ni restos humanos. Solo una caja de seguridad de madera, enterrada a 60 centímetros bajo la tierra compactada por la escarcha del lote 219. La espiral tallada en la piedra no era una lápida. Era un marcador, una señal. Alguien quería que la encontraran. Los peritos colocaron la caja sobre una lona azul y retrocedieron mientras Camila la abría. Adentro había un paquete de casetes envueltos en una vieja bufanda azul, una libreta manchada de agua, pero legible, y en la parte superior, la foto de un niño de ojos oscuros, cabello corto y sonrisa tímida. Escrito a mano en la parte de atrás decía: Ben, 11 años, justo antes del camión. Las cintas fueron catalogadas y digitalizadas. En la mayoría, Benjamín hablaba directamente a la grabadora, en voz baja, con urgencia, a menudo desde su escondite. Día 5 bajo tierra. Los escucho arriba. Están buscando la espiral, pero la mía es diferente.
No es una trampa. La voz se cortó un segundo y luego volvió. Creo que Ximena sigue viva. La llevaron a la sala de pruebas. Vi su sombra debajo de la puerta. Si muero aquí, díganle a mi mamá que recuerdo cómo suena su voz, incluso si ya no puedo escucharla. La última cinta era más corta, llena de estática, la voz más distante. Enterré esto donde solía caminar con mi papá, cerca de la estatua del ángel, lote 219, debajo de la tumba falsa. Hubo una pausa. Solo se escuchaba su respiración. No me busquen, pero si lo hacen, empiecen por el principio. La libreta era un mapa de supervivencia, no solo de la casa abandonada y el santuario 13, sino de cada lugar al que Benjamín había sido llevado. Conductos, cuerdas, túneles, espacios subterráneos. Había escrito en código para las últimas entradas, patrones de espirales con números y coordenadas que los peritos aún estaban descifrando. Pero un mensaje estaba escrito claramente en la contraportada interior. Si encuentran esta libreta, significa que morí antes que los demás, pero no me rendí a la espiral. Yo escalé. Ven. Esa misma mañana, Camila se sentó con Ximena Díaz por última vez. Reprodujeron las grabaciones de Benjamín juntas, una por una. Para la tercera cinta, Ximena estaba llorando, no violentamente, solo lágrimas silenciosas y constantes, mientras la voz del niño, que no había visto desde 1987, llenaba la habitación. Pensé que estaba muerto, susurró Ximena. Camila asintió con tristeza. Todavía no lo sabemos con seguridad. Ximena la miró a los ojos. Yo sí lo sé. Los escuché decirlo. El que no quiso hacer la espiral ha sido retornado. ¿Retornado a dónde? Ximena simplemente negó con la cabeza. Luego habló en voz muy baja. Había otro camión. Esa tarde, Camila solicitó acceso a los registros de autobuses de la Secretaría de Educación Pública de 1987. Ahí estaba, camión número 37, último registro a nombre de la Escuela Primaria Valle de los Pinos. Ruta cancelada a partir del 13 de enero de 1987. Pero otro autobús, el camión número 49, había sido adquirido por el Ministerio Juvenil Sendero Oculto bajo una exención religiosa y eliminado del registro estatal 2 días antes de la desaparición. Venta privada, sin destino registrado. El número de serie fue rastreado, pero el camión nunca había sido recuperado. Hasta ahora. A las 5 de la tarde con 18 minutos, entró una llamada al 911. Un ejidatario retirado, a 6 kilómetros de Valle de los Pinos. Su propiedad colindaba con las antiguas tierras del Sendero Oculto. Había estado talando árboles cuando su retroexcavadora golpeó algo de metal. Camila llegó 40 minutos después. Medio enterrado bajo agujas de pino y tierra, con las llantas oxidadas y las ventanas destrozadas, estaba el segundo autobús desaparecido, el camión número 49. Los peritos abrieron el panel lateral. Adentro había 2 asientos de banca arrancados de sus soportes, manchas de sangre, madera carbonizada. Y en la pared trasera, una espiral dibujada con ceniza, y sobre ella, rayada violentamente en el metal, una frase. Esta vez no. Para las 9 de la noche,
Los agentes federales habían declarado oficialmente reclasificada la investigación del sendero oculto. No estaban lidiando con un solo secuestro, ni con una sola secta, ni con una sola ubicación. Estaban lidiando con una red, un patrón, y la espiral, que alguna vez fue solo un símbolo, ahora era una señal de advertencia. Camila se sentó en su auto afuera del Panteón Municipal al caer la noche. Sostuvo la última fotografía de nuevo. Ben, de 11 años, sonriendo levemente, sin saber lo que vendría. Pensó en la flecha que dibujó en cada espiral. Cómo trató de desenrollar lo que había sido enrollado con demasiada fuerza. Cómo susurró en la oscuridad para que los demás supieran que no estaban solos. La mía va hacia arriba. 17 de marzo de 2024. Ubicación: Valle de los Pinos y región circundante. El cielo matutino sobre el pueblo no tenía color. La niebla gris se aferraba a los campos. Las campanas de la iglesia sonaban en algún lugar a lo lejos. Se sentía como el tipo de día en el que algo enterrado durante mucho tiempo finalmente sale a la superficie, sin fanfarrias, solo el silencio rompiéndose en los bordes. La agente Camila Huerta estaba de pie junto al lote 219, mirando la piedra de la espiral por última vez. No era una tumba. Era una señal, una declaración. A las 10 de la mañana, agentes federales ejecutaron órdenes de cateo coordinadas en 5 municipios. Una llevó a un estudio de fotografía abandonado en Toluca. Paredes pintadas de negro, símbolos de espiral quemados en el piso de madera. Otra llevó a una guardería clausurada en Querétaro, fundada en 1985 por un exmisionero del Sendero Oculto. Los casilleros aún estaban etiquetados con nombres de pila. Uno de ellos decía Valeria. En cada ubicación se encontraron materiales, fotos, carretes de vídeo, diarios, un hilo común, la espiral, y un segundo nombre que seguía apareciendo. El despojo, una doctrina, un proceso, la idea de que los niños tenían que ser quebrantados para encontrar la verdad. Pero las cintas que Benjamín dejó atrás, sus diarios de audio, bocetos y estrategias de supervivencia, formaron la base de un nuevo marco de investigación. Porque Benjamín no solo había escapado, había mapeado la red, nombrado sus partes y dejado instrucciones. Más tarde esa tarde, Camila y los peritos regresaron al sitio del segundo camión, el número 49. Habían limpiado más escombros. Ahora fotografiaban cada centímetro. En la esquina trasera, detrás de un asiento de vinilo derretido, se encontró una mochila de niño sellada con cinta industrial. Adentro había una brújula rota, un dibujo de la casa abandonada con una X debajo, y un segundo dibujo, 12 figuras de palitos, todas en fila. Una de ellas, la última, estaba coloreada de azul. Una flecha apuntaba hacia arriba desde ella. Benjamín. La semana siguiente, Ximena Díaz habló públicamente por primera vez. Dio una conferencia de prensa junto a Camila Huerta y agentes de la Fiscalía General de la República. No llevaba maquillaje. No sonrió. Simplemente se acercó al micrófono y habló con firmeza. No éramos fugitivos. Fuimos secuestrados. Nos dijeron que éramos elegidos, pero en realidad estábamos atrapados. Benjamín Cruz no fue solo una víctima. Él fue nuestro mapa de salida. En los días siguientes, 2 sobrevivientes más se presentaron.
Uno de Jalisco, otro de Veracruz. Ambos eran niños que habían desaparecido a finales de los 80. Ambos recordaban la espiral, las pruebas, la puerta sin manija. Ambos recordaban a un niño que susurraba historias cuando nadie más lo hacía. Nos dijo que no estábamos locos, declaró uno de ellos, que alguien afuera seguiría la flecha. 25 de marzo de 2024. Camila estaba sola dentro del cuarto de la espiral, la cámara del sótano debajo de la casa abandonada. La mayor parte de la tiza había sido borrada. Ahora las paredes estaban desnudas, pero en la parte de atrás, detrás de las viejas estanterías, algo tenue aún permanecía. No era una espiral, era un dibujo, una escalera dibujada en blanco. 12 peldaños. En la parte superior, una pequeña figura de palitos que se estiraba hacia la esquina de la pared. No tenía una espiral por cabeza, solo una pequeña flecha apuntando hacia arriba. 14 de abril de 2024. Valle de los Pinos, Estado de México. La ceremonia fue pequeña, silenciosa. Se llevó a cabo en el auditorio municipal, el mismo lugar donde el camión 37 se estacionaba al frente cada mañana, esperando a que 12 niños subieran a bordo. Ahora estaba lleno de sillas plegables y velas parpadeantes. Las fotografías bordeaban el escenario, algunas de anuarios escolares, otras recién desenterradas de la casa abandonada o del Santuario 13. Habían sido limpiadas, restauradas, los rostros enfocados. Tasha, Raúl, Emilia, Lucía, Valeria, Carlos, y en el extremo, una fotografía de Benjamín Cruz, el único que estaba sonriendo. Se develó una placa en la base del asta bandera del auditorio. En memoria de los niños del camión 37, los que se perdieron, y el que nos enseñó cómo encontrarlos. Ximena Díaz estaba sentada en la primera fila. Había decidido no hablar, pero mientras se leía el último nombre en voz alta, sostuvo algo con fuerza en su mano. Un casete etiquetado únicamente con la frase: «La mía va hacia arriba». Nunca lo volvería a reproducir, pero necesitaba sostenerlo, porque Benjamín les había dado a todos un último regalo. No un escape, no venganza, perspectiva. La agente Camila Huerta estaba de pie en la parte de atrás. No llevaba su placa, solo una chamarra negra, el cabello recogido, una pluma en el bolsillo y una copia gastada de la libreta de Benjamín doblada en su abrigo. 2 meses después, se uniría a la División de Inteligencia de la Fiscalía General de la República, especializándose en redes de explotación infantil ritualizada. Sus informes citarían el caso de la espiral de Valle de los Pinos, como el modelo de cómo los sobrevivientes sobreviven. No borrando lo que pasó, sino reescribiendo el camino de salida. La espiral ya no era la única forma. Ahora había una escalera. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Ximena caminó a lo largo del viejo estacionamiento de autobuses, ahora cubierto de hierba y bordeado por una cerca de malla ciclónica. Se detuvo junto a la última franja de estacionamiento. Alguien había pintado con aerosol una flecha allí, blanca, tenue, desgastada por años de viento y clima. Se arrodilló, la trazó con la mano y susurró: «Gracias por escalar».